Bueno, ya lo saludamos antes. Tomo nada más que 3 minutos y le paso la palabra a ellos, que son los que nos van a aportar un poco lo que queremos quizás debatir. Esta mesa se titula Ciudad y Espacio Público. Quizás un tema que va a estar transversalmente a toda la Bienal, que es la palabra ciudad. Quizás sería bueno que esta Bienal nos sirva para reflexionar un poco si esa palabra no nos queda un poco, digamos, ya fuera de lugar. ¿En qué sentido lo digo? Que a veces tenemos ciudades sin ciudadanos. Tenemos, quizás, más que hablar de ciudad, quizás tenemos que hablar de territorio. Tenemos una ciudad que no nos iguala, una ciudad que, en realidad, ciudad dentro de ciudad, hay muchas ciudades juntas y nosotros queremos hablar quizás de un territorio y pensar cómo vamos a hacer en estos nuevos tiempos, quizás en Mar del Plata, en la Argentina y quizás en Latinoamérica, con todo lo que está pasando en el territorio. Por eso, digamos, el aporte en este caso de Pablo y de Martín nos van a dar dos aproximaciones, quizás una más desde el ámbito de lo público y otra más desde el ámbito de lo privado. Pero, digamos, lo que tenemos de interesante es que ellos son hacedores de esta ciudad y de alguna manera desarrollan proyectos y políticas que hacen, de alguna manera, a la construcción de este territorio. Así que yo voy a dejar acá y después sigamos en lo que tiene que ver con el conversatorio, que va a estar lo más interesante. Así que, Pablo, vos como dueño de casa, nos recibís vos, dale. Yo me puedo parar. Descontame los minutos de Santinelli, por favor. ¿Dónde me voy? ¿Me voy allá? No, quédate ahí. No, estoy Bueno, gracias al colegio por la invitación a la Bienal. Gracias por estar acá, primero porque es un gusto recibirlos en Mar del Plata. Yo, como decía Gabriel, el lema de esta Bienal es ciudad sobre ciudad, y como Gabriel decía, hay muchas ciudades. Yo les voy a plantear que como hay muchas ciudades dentro de una ciudad, también hay muchas casas dentro de una casa, ¿no? Y les voy a contar básicamente experiencias profesionales de algunas casas que he hecho, de algunos edificios, siempre acompañado de mucha gente. Y no me quiero plantar o poner en una situación de contarles a ustedes cómo debe ser tal cosa ni cómo es tal otra, ¿no? Sino más bien en contarles las experiencias y contar un poco las inquietudes que uno tiene y poder compartirlas con ustedes. Por eso me voy a parar, más que en un paradigma, me voy a parar en la experiencia y realmente me voy a parar también desde la ciudad, desde mi ciudad, que es donde trabajo y donde estoy, y de qué visión tengo yo de esa ciudad, ¿no? Este es un escrito de Antonio Bonet sobre la Casa Daneri, que está acá en Chapalmalal, muy cerca de Mar del Plata, que habla un poco de los rigores que le propuso esa casa, de los rigores que también incorpora, digamos, el territorio dentro de una estética que no era habitual en Bonet, y que habla de que excluye todo pintoresquismo por la formalidad de su partido, ¿no? Acá empieza a aparecer una cosa que es constante en Mar del Plata, que es cierto imaginario doméstico asociado a lo pintoresco, que a mí me parece que hay algo hay una enseñanza detrás de ese pintoresco que no es un estilo. Y otra cosa que a mí siempre me llamó la atención es el movimiento de las casas blancas y esta cosa de poder definir a la poética, que es algo tan escurridizo y tan difícil de poder asir, que es la poética relacionada con lo utilitario, con lo que tenemos que hacer. O sea, de alguna manera nosotros los arquitectos tenemos que forzar a hacer poética de lo utilitario y de lo elemental. Cuando Bonet hace esta casa, ¿no? Hace esta casa en este entorno, ¿no? Hoy no es el mismo, obviamente. Hace esta casa en este entorno, ¿no? Con estas especie de chalet de fin de semana. Y de alguna manera yo quiero creer que Bonet, aunque no dice pintoresquismo, dice lugar, dice ciudad, dice un montón de cosas, ¿no? Que no están relacionadas directamente con un estilo arquitectónico.
Porque Bonet después en Uruguay, en Punta Ballena, hace este otro edificio casi en paralelo, ¿no? La diferencia en años es muy poco. En paralelo hace este edificio que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces yo quiero creer que ahí hay una condición que es propia de esta ciudad, ¿no? Y que no es trasladable, o por lo menos vale la pena empezar a trabajar. Ahora sí que estamos en problemas. Ahí está. Lo mismo pasa con... Es correcto, porque está ahí el... No, esperen que voy a solucionar. Ahí está, ahora sí. No, porque... Ya está. Lo mismo pasa con Mario Roberto Álvarez, ¿no? Que increíblemente en el año 47 hace este chalet de Mar del Plata, que hoy está en la esquina de Sarmiento y Roca, y paralelamente hace esta casa, obviamente moderna, en Pergamino, ¿no? Una construcción que ni me animo a juzgarlo a Roberto Álvarez por esto, ¿no? Es una cosa habitual que todos hacemos, pero da la sensación de que hay una especie de raíz o de trama o de relaciones en la cual distintos arquitectos, y no hablo de los locales, sino de los que vienen de afuera, que sienten que deben resolver determinadas cosas. Y para nosotros Mar del Plata tiene, sobre todo, es una ciudad, es un territorio, es, digamos, una ciudad de cuadrícula, es una ciudad de manzana, pero es una ciudad en que la impronta del paisaje es tremendamente fuerte, ¿no? Esta, ustedes la conocerán, es la loma de Colón, caracterizada por un fotógrafo marplatense, donde el territorio está siempre presente, ¿no? Está siempre presente ese territorio tal vez conocido por la postal turística, pero es un territorio a su vez violento, ¿no? Es un territorio que implica cierta violencia, cierto clima de oxidación permanente, cierto clima salitre, que es bastante duro hacer arquitectura dentro de ese clima. Todas estas cosas tienen una referencia general sobre la ciudad, no es una referencia directa, pero de alguna manera la relación que yo pretendo contarles a ustedes entre ciudad y arquitectura tiene que ver con este cuadro de Magritte de los amantes, ¿no? De dos amantes que se besan pero que no se pueden tocar, o que cada uno tiene una individualidad que no llega a poder transmitírsela al otro, ¿no? Siempre que uno, creo yo, trabaja en términos de arquitectura, siente que tiene que hacer pequeñas revoluciones, o por lo menos ese es mi caso, ¿no? Pequeñas cosas. No soy un revolucionario combativo ni tampoco pretendo cambiar el mundo, simplemente hacer pequeños aportes, ¿no? No como el disco de Artaud de Spinetta, que es una revolución musical en sí mismo, pero sí como la tapa, ¿no? Que ya la tapa plantea este grado de pequeña revolución, de poner a las personas que tenían que acomodar en la batea este disco y no saber cómo, ¿no? Cómo ponerlo. Todos los discos eran cuadrados, ¿no? La tapa de los discos cuadrada, y ¿cómo pones? Bueno, esas pequeñas revoluciones son las que me gustan y las que puedo resolver, ¿no? Las otras, las grandes, no puedo. Con lo cual, esto de que cada casa encierra una casa diferente, relacionado con lo urbano, y que lo doméstico está traducido en ciertos paisajes interiores, ¿no? Interiores y exteriores también, que son propios de ese imaginario doméstico que, digamos, de alguna manera está en la raíz de esta ciudad. Entre medio, obviamente, está ese velo, esa piel, eso que aparece como, digamos, como una cosa que no nos deja ver lo que en realidad teníamos que ver, pero que a su vez en los cuadros de Magritte es tan importante, ¿no? Es el cuadro. Fíjense, si sacamos el velo a los amantes, prácticamente no hay arte. Les voy a mostrar cuatro casas. No las voy a contar linealmente para hacerlos pensar, ¿no? Y para complicarles la vida. Son dos casas en un country de acá de la ciudad, en barrios cerrados,
está hecha con el arquitecto Horacio Vejero, está hecha con Florencia Vargas, igual que el edificio de la calle Avellaneda, y un reciclaje de un chalet que aparte es mi casa. Vamos a hablar primero de esto de casas sobre casas, ¿no? Que siempre fue un tema, ¿no? Esto es decir, ¿cuántas casas hay dentro de una casa? Uno quiere creer que múltiples casas, ¿no? Esto es, por ejemplo, un concurso de hace muchos años de donde conocí a Adolfo Canosa en Banfi, que sacamos una mención, ¿no? Que era un pequeño concurso de una vivienda social, en que en realidad la vivienda en sí, o el núcleo inicial, era mínimo, obviamente, y en realidad contenía ese núcleo inicial todas estas casas, ¿no? Digamos, de alguna manera, esa cuestión que hace fundamental a la vivienda social, creo yo que se puede trasladar o es posible de entender en todas las casas, ¿no? Esta es una casa, por ejemplo, que el planteo del cliente era unas habitaciones en planta baja porque tenía un chico discapacitado que tenía que ser atendido, con lo cual la casa no tendría que tener en la planta baja ningún desnivel, tenía que ser completamente plana. Los dormitorios de los otros hijos y el dormitorio de la pareja. Para mí, todas esas eran como pequeñas casitas en sí mismo dentro de una gran casa. Esa voluntad de que todas esas casas convivieran hace que el espacio exterior fuera también un espacio que pudiera trabarse dentro de esas pequeñas casas. Voy a pasar rápido para que no me reten por el tiempo, ¿eh? Y de alguna manera ese espacio exterior, un poco también, ¿no? Obviamente que aparece Valiero, aparece, digamos, muchas de todo lo que hemos estudiado y trabajado con la arquitectura, es un espacio exterior que de alguna manera es como la contraforma de esas pequeñas casas, ¿no? De esas pequeñas casas, de esos volúmenes de dormitorio que se van trabando en sí, que dejan un espacio en doble altura, que a su vez tiene esta terraza en doble altura, y cada uno de esos dormitorios, o por lo menos el dormitorio principal, tiene también un espacio exterior que lo relaciona con este espacio exterior. Obviamente acá está el sector de cocina y expansión, con una parrilla muy similar a esto. Estas son fotos que saqué yo, por eso son muy malas y están en blanco y negro para que tengan algún cierto glamour, ¿no? Que le da el blanco y negro, pero las fotos son mías y les pido disculpas. Esta es la otra casa en el otro barrio, y acá aparece ya una casa un poco más compleja, con más programa, ¿no? Y aparece el tema de cómo hacer ciudad en un barrio cerrado, ¿no? O sea, no hay manera de que vos en esto pienses en la ciudad jardín, pienses en un montón de situaciones, trates de buscar alguna línea, ¿no? Vos decís, bueno, traigo una línea de dónde, ¿no? De 200 metros y se mete dentro del terreno y con eso armo mi casa. Bueno, todas esas especies de locubraciones, obviamente, que no sé si son dignas de la relación ciudad-arquitectura, pero es lo primero que vos atinás a mirar cuando prácticamente estás en un terreno llano y sin ninguna alteración, con viviendas muy individuales, muy que hacen la suya. Y lo primero que surgió, ¿no? Este proyecto hecho con Florencia, es poder hacer un gran semicubierto, ¿no? Para que el auto pudiera dejarte ahí, y la casa propone un quiebre entre estas dos geometrías, la geometría de la ciudad y la geometría esta que viene desde esta calle, ¿no? Hay un pequeño quiebre entre estas dos casas, la casa de día, digamos, que está en la planta baja, y la casa de los lugares de dormir que está en la planta alta. Es este pequeño quiebre, ¿no? Se ve ahí la planta alta, que es la casa de día, también trabajada como si fueran pequeñas casitas con sus propios baños y demás, y la casa de día también trabajada como una interrelación de dos volúmenes bien concretos, ¿no? Un área de cocina, dormitorio de servicio, lavadero, cochera y demás, y otra área de estar y comedor. Esas dos casas juegan también con la piedra y el revoque blanco, ¿no? Tienen como ese juego, a veces coinciden, otras veces no.
este es el lugar, ¿no? Y este es el lugar que nosotros habíamos planteado por el auto. Y ustedes van a ver que dice, pero el auto, para la bicicleta, esto, para el triciclo. Bueno, en el transcurso de la obra, todo esto que le contamos al cliente, del auto y de poder dejar en un semicubierto y congregar el auto con la entrada y el acceso de la casa, ¿no? El auto como una procesión para llegar. Todo eso, que fue aceptado obviamente, después dijo, no, porque yo tengo más autos y acá no puedo estar. Acá no puedo dejar un auto, esto es muy chiquito, qué sé yo, con lo cual terminó en un gesto que perdió su significado, ¿no? Y para nosotros fue una lástima. Y después en la obra dijimos, bueno, qué sé yo, tanta lástima no es porque los obreros que trabajaban en la obra sí supieron utilizar ese espacio, ¿no? Dijeron, bueno, el auto lo pongo acá abajo, ¿no? ¿Dónde lo voy a poner? Si no es abajo de ese techo. Y de alguna manera eso refuerza algunas consideraciones que uno tiene sobre algunas ideas de diseño que se van transformando en el transcurso del proyecto y donde aparecen estas múltiples casas. La casa que uno tiene, la casa que tiene el que piensa vivir ahí y la casa que tiene metida en su cabeza el que la construye. Este es el reciclaje que yo les comentaba de un chalet pintoresco del año 48, donde el cuerpo del chalet era un cuerpo bastante sólido, ¿no? Como es digamos, común en Mar del Plata, pero que tenía esa cuartificación excesiva, ¿no? Primero también porque era una vivienda que se usaba de vacaciones, entonces cada familia que venía, los hijos tenían un cuartito, el otro cuarto, y obviamente que uno quiere tratar de trabajar estas relaciones, ¿no? Otras relaciones de continuidades y demás. Y de alguna manera la casa tenía que absorber también cierto dato de la intervención, o sea, cierto dato de la intervención, dejando el chalet casi prácticamente como estaba, ¿no? Lo único que podíamos hacer era sacar, digamos, los cielorrasos, dejar los techos a la vista, que por otra parte eran de una madera de pinotea hermosa, que valía la pena, y generar estas continuidades entre el espacio privado y la ciudad, fortaleciendo algunas relaciones que de alguna manera hoy la ciudad nos comprime y nos hace pensar en eso, ¿no? Respecto de la violencia que hay en la ciudad, respecto de la seguridad y respecto de un montón de cosas que de alguna manera nosotros no podemos perder esa relación entre el espacio privado y el espacio público de la ciudad. Entonces planteamos como corredor, ¿no? Que empieza desde el exterior y se va abriendo, ¿no? Lo paso para atrás, va abriéndose hacia un patio intermedio, ¿no? Y remata en el espacio de comer y en el patio posterior. Esta situación, ¿no? Un patio hacia afuera, un patio completamente abierto, sin rejas y demás, nada más que la reja de cierre de la carpintería, un patio intermedio y lo que se ve por allá atrás es el patio exterior. Entre medio, el lugar de cocina-comedor como lugar intermedio que da a los dos lugares. De alguna forma, la casa que estaba sigue estando, ¿no? Sigue estando porque siguen estando las mismas cabriadas que antes estaban tapadas por un cielo raso, sigue estando, digamos, estos muros gruesos, la piedra que antes era exterior, ahora es interior, sigue estando en la casa, pero la casa evidentemente cambió. Cambió porque también, digamos, la vida en esta casa cambió, de una casa de ser una casa de turismo de fin de semana, ahora es una casa de familia. Y como uno no puede dejar de pensar en la arquitectura y demás, en algún momento yo escribí una cosa que se la mandé a Bartolucci, ¿no? Y sobre la casa con tres patios de Mies van der Rohe, ¿no? Y yo jugaba un poco a decir que, bueno, la casa con tres patios de Mies van der Rohe era del año 34, ¿no? Digamos, unos años de diferencia con el año 48, que es este chalet, era un poco
también la casa con 3 patios que yo estaba, o el chalet con 3 patios, digamos, si vale la expresión. Es decir, esa posibilidad de que cada lugar interior de la casa pudiera abrir y cerrarse a varios lugares exteriores, que era lo que me parecía interesante de la casa con 3 patios. 5 minutos, no llegué ni a la mitad. Bueno, en el edificio parece esto, digamos que es esta relación de un edificio en la esquina con un paisaje que cambió completamente y otro que está cambiándose de acá a muy poco tiempo, ¿no? Ya este chalet, por ejemplo, está demolido. Es decir, esto no solamente es una rótula porque está en la esquina, sino porque está entre medio de 2 ciudades posibles, ¿no? Una ciudad que viene por este lado y otra ciudad que ya no va a ser. No me voy a poner melancólico ni nada, pero ya no va a ser. Voy a apurarme mucho, ¿no? Esta es la relación que tenemos, ¿no? En una ciudad que en algún momento fue así y que en algún otro momento tendrá que ser de otra manera. Sin embargo, la idea era no perder esas cualidades, no perder esas cualidades de posibilitar alguna relación con el entorno, de tener, por ejemplo, una casa patrimonial acá al lado, ¿no? Que esto fue comprado por un gran desarrollador inmobiliario de la ciudad, y como nosotros teníamos mucho miedo de que acá ese gran desarrollador construyera una especie de superedificio, hicimos, ¿no? Esas pequeñas ventanitas que ustedes ven, las mismas están de la otra fachada, y en un ataque no sé, de nostalgia, el desarrollador dejó la casa y dejó una gran abertura y nos dejó con las ventanitas chicas, ¿no? Que suele pasar, poco, pero suele pasar. Descontame un minuto porque me estás tapando. La esquina es un vacío siempre, ¿no? Siempre nos pareció eso interesante, que la esquina fuera un vacío, un lugar como de lapsus entre una ciudad y la otra. Voy a pasar muy rápido, estas fotos son más o menos de lo mismo. Respecto de los paisajes interiores de que hablábamos, este es un concurso, cuando recién me recibí, la Casa del Arquitecto, que había planteado una serie de volúmenes suspendidos en el aire. Voy a poner más acá. Esta es la casa en Rumencó, ¿no? Otra vez, esos volúmenes en el aire, la voluntad de hacer, por ejemplo, una pared de piedra metida en el interior de la casa, es decir, no como revestimiento exterior, sino interior, para cualificar de alguna forma el espacio de doble altura, la posibilidad de tener como pequeños accidentes geográficos dentro de la casa, como acantilados, ¿no? Bordes y demás que son propios del paisaje metidos dentro de la casa. La casa en Rumencó tiene esta otra posibilidad, ¿no? Esa casa de piedra cerrada que constituye lo servicio, lo que es espacio de servicio, se mete dentro del espacio público y genera esta relación con el paisaje y, ¿no? También con un espacio interior que empieza a ser cualificado a partir del uso de la piedra, ¿no? Y el espacio interior también, ¿no? Alguna ventana traslúcida, alguna iluminación cenital es posible. La casa ¿no? El chalet con 3 patios, ¿no? Este volumen que aparece ahí es para mí el que le da carácter, que es el volumen de baños, no tiene ningún lugar particular, simplemente es el volumen que de alguna forma ancla y le da carácter a las dos partes de la casa, ¿no? Es este volumen que aparece ahí, que es un volumen de vidrio que conforma dentro de la casa esta especie de caleidoscopio, ¿no? De diferentes situaciones, con luz natural, con luz artificial. Es este lugar, al gato le gusta mucho, ¿no? Lo rayó un poco el vinilo, y que de alguna forma busca unir, ¿no? Y es un paisaje interior de una casa que va conformándose en situaciones diferentes. El edificio tiene el rasgo particular que es como esta especie de, como es una vivienda por planta, tiene una circulación alrededor, una doble circulación, una circulación más privada de los dormitorios y una más pública, que en realidad está conformada por este volumen semicircular que le da como carácter, ¿no? Le da como, primero, la posibilidad de ampliar
la parte pública de la casa, sino también la posibilidad de tener como una cierta continuidad, ¿no? A pesar de, digamos, de que los lugares de dormir se refugian, digamos, en su privacidad. La cocina es prácticamente abierta, está incorporada al comedor, ¿no? Y desde los dormitorios vos tenés ya esta visión más bien sesgada del tema. Obviamente interior y exterior siempre están presentes como dato de proyecto. Y por último, esto de las pieles, que nosotros, este es un trabajo que hicimos con Darío, que está acá hace millones de años ya, que trabajaba un poco con esta idea de continuidades de techos y paredes, que es muy compleja de resolver, ¿no? Y en esta casa costó bastante esta articulación de una pared, que es una pared revocada, digamos, no tiene ninguna función especial, ¿no? Que a su vez se transforma en medianera, con un pedido específico del cliente: no me hagas ventana hacia los laterales, con un buen criterio, decir, bueno, no quiero que un tipo que acá me pone una vivienda a 6 metros de la mía me mire por una ventana. Entonces, como yo estaba enojado por ese tema, le hice esta ventana acá, a lo sumo te verán la planta de los pies, caminando por acá. Y otra ventana, ¿no?, en el borde, que no es una ventana, sino que es una ventana exterior, ¿no? Si la hace Le Corbusier, porque no la puedo hacer yo, ¿no?, para poder tomar el sol del norte, ¿no? Si Le Corbusier, que hizo la Ville Savoye con la ventana corrida, ¿no?, hizo un tema, en la misma casa hace una ventana, bueno, puedo yo permitirme ese gesto. Un poco más rápido, esta ya la conocen. Esta relación entre la piel de piedra, ¿no?, y la piel de ladrillo, la voluntad de volver a recuperar para la arquitectura la profundidad, ¿no? Este era un tema que nosotros resolvimos entre placares y lugares de guardado para lograr esa volumetría de la densidad, que no se pierda la densidad de la materia, que hoy es muy difícil, creo yo, de lograr en la arquitectura contemporánea. Y también esta relación de tener como dos tipos de ventana, ¿no? La ventana que te resuelve los problemas de iluminación y ventilación y demás, y otra ventana que tiene como otra escala, como un carácter, como un vacío relacionado con la escala general de la casa. La piel de la casa es muy sencilla, es la misma piel, salvo con este agregado que es como la galería de acceso, con esta reja que se corre, que a veces encierra un poco el hall de acceso. El lateral de esta casa que yo les contaba, que era un lateral, ¿no?, medio cerrado, porque estábamos, digamos, el único rasgo donde está verdaderamente abierta la casa es la esquina, y tiene un poco de esta cosa de Bonnet, incluso de Loos, ¿no?, esta voluntad de acomodar las ventanas con un criterio de qué relación tengo con el interior, más que de composición de fachada. Esto tiene después, las carpinterías están puestas del lado exterior para generar estas cosas, ¿no? Poner, ¿no?, que cada imaginario doméstico haga ahí lo que quiera. Incluso tiene algún dato de color, que es un viejo, acá había como un patio andaluz, me cuesta decir, pero algo de eso, y quedó este banco. Termino con dos concursos. Y la idea de estas experiencias es que estas experiencias se puedan trasladar también a la vivienda pública, ¿no? Y que no son solamente cosas de la vivienda individual o la vivienda en un country o la vivienda para un tipo que tiene mucha plata, ¿no?, sino que se pueda trasladar a otros usos. Y este concurso, con un montón de gente que laburó en eso, se trataba de relacionar vivienda con trabajo. Y se nos ocurrió hacer como una especie de gran galpón, que son, digamos, muy habituales en la zona de Avellaneda y las estaciones de trenes, que en algún momento pensamos que algún galpón existente podría servir a esta función y que incorporara dentro de la misma estructura arquitectónica la posibilidad de trabajar, de trabajar en una especie de gran mercado y vivir, ¿no?, en los bordes de ese mercado, ¿no?, generando esta especie de continuo urbano, ¿no?, donde las viviendas de planta baja utilizan como una
una especie de huertas productivas, y las viviendas de las plantas altas son talleres. Siempre había como un lugar de trabajo, ¿no? Y la gente que trabajaba acá vendía sus cosas acá, o la gente del barrio también podía hacerlo. Y todo eso metido dentro de una gran piel, ¿no? Dentro de una gran estructura que daba como soporte a una serie de viviendas que sin esa gran estructura seguramente no podrían existir. Las viviendas no les voy a contar, tenía alguna serie de... Son viviendas muy aireadas, que la idea era que se fueran completando con una estructura, digamos, abierta y que se fueran completando. Y, digamos, este era ese lugar, ese mercado, ese lugar de paseo. Las viviendas en planta baja que tenían su propia huerta y su propio lugar de trabajo. Último, prometo, es un concurso bastante interesante en Nueva York, que era un concurso que a mí me hizo acordar alguna referencia cuando yo estuve en la municipalidad el último tiempo. Habíamos hecho proyectos pequeños en pequeños lotes municipales de 10 metros de ancho, 8,66, una cosa así, que debe estar por ahí dando vueltas. Eran terrenos municipales que no tenían, digamos, un uso definido, y nosotros queríamos hacer esto, y después resulta que el Ayuntamiento de Nueva York hace un concurso sobre este tema, que obviamente no ganamos, pero lo importante es que algunas de las ideas fueron, esta idea de especie de paisaje interior sigue estando, ¿no? Sigue estando en esos lugares. En este caso el paisaje interior estaba conformado por el equipamiento y también por una estructura de sostén que daba borde a las medianeras, ¿no? Habituales en Nueva York. Acá se ve esa especie de paisaje cambiante según la vivienda. Y a su vez tenía resoluciones diferentes en diferentes lugares con la misma temática, ¿no? A veces viviendas individuales, otras veces dobles fachadas, otras veces fachadas, ¿no? Trabadas para generar una especie de situación de esquina. Y era viviendas mínimas, las viviendas de 30 metros cuadrados, viviendas casi, uno diría, imposibles de vivir y de poder trabajar, que de alguna manera hacían como esta especie de telón de fondo de la vida diaria. Al final, a mí en todas estas casas me pasa lo que le pasa a Álvaro Siza, ¿no? Y como le pasa a Álvaro Siza, bueno, me animé a mostrárselos. O sea, todas estas casas tienen rajaduras, llueve adentro, ¿no? A veces los desagües se rompen, ¿no? El jardín te crece y no lo cortás, ¿no? Es esta cosa de la casa que nunca termina de ser casa, nunca termina de ser habitable, y en ese habitar continuo, digamos, es un poco esa necesidad de lo que marca esta foto, que es nuestro reflejo de la vida íntima doméstica, el reflejo de la ciudad en esa casa, ¿no? Que me parece que es lo que no debemos perder en una etapa bastante conflictiva de nuestra sociedad, en que nosotros podamos reflejarlos en nuestra vida doméstica, pero también reflejarlos en nuestras ciudades. Nada más. Hola. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias al CAPBA, Marcelo, por la convocatoria. La verdad, bueno, muy contento por la convocatoria que me han hecho respecto a poder explicar y contar un poco lo que fue el proceso del programa Procrear y desarrollo sociourbanísticos. La temática planteada verdaderamente un poco nos viene a interrogar respecto a cómo el espacio público es generado desde el espacio privado es generado desde las áreas públicas, ¿no? En este caso la vivienda pública. Yo comienzo con esta imagen, me parece interesante, y me parece interesante también empezar con una reflexión. Cómo el Estado se mete en el espacio privado de las familias y cómo en ese caso nos remitimos puntualmente al 14 bis de la Constitución. El 14 bis de la Constitución claramente habla de la vivienda, el trabajo y la seguridad social.
Aquí tenemos un ejemplo un poco del punto de partida, que yo lo llamo, no es ni bueno ni malo, es lo que desde hace muchos años veníamos teniendo en la Argentina, en cuanto a la producción de vivienda. Y en cuanto a ese ocuparse de la vivienda privada por parte del Estado, ¿no? En sus diferentes escalas, tanto nación, provincia, de municipios. Para ello, a ver si no tenemos, ¿se puede pasar? Bien. Para ello, me parece interesante mostrar esta imagen que tiene que ver un poco con la génesis de este programa. Y tiene que ver un poco con el cambio de paradigma en cuanto a cómo utilizamos los instrumentos de la Constitución Nacional y por ende cómo utilizamos el presupuesto público para lo que tiene que ver con la vivienda. Esto es Puerto Madero, claramente. No está funcionando este puntero. Sí, a ver. Perdón, Esto es Puerto Madero, tierra pública nacional. Tierra pública nacional que en los 90 se toma la decisión, hace 25 años, de disponerla para hacer este desarrollo que podemos ver. Y es ahí donde, con un equipo de técnicos, se toma la decisión de pensar en que si esta tierra pública era utilizada para fines como los que podemos ver, en este caso criticables o no, la posibilidad de salvar el centro, como bien planteaba el Plan Maestro de Puerto Madero, en cuanto a que el centro estaba deprimiéndose y teníamos, en este caso, la utilización de una figura urbana que pudiera, digamos, sostenerlo. En este sentido, desde allí, en 2012, se decide la creación de una agencia de bienes de Estado para disponer de la tierra pública. Tierra pública que se encontraba a lo largo y a lo ancho del país. Y por sobre todas las cosas, guiándonos un poco del valor social de los bienes de Estado. Y no me estoy remitiendo a la Constitución del 49, de lo que habla respecto al valor social de la propiedad privada, sino de las tierras del dominio privado del Estado Nacional Argentino. Como todos sabemos, de los 90 aquí, en nuestro país, y tal vez no me quiero extender, porque tal vez no va al caso, pero creo que es importante remarcarlo, un sinfín de ventas de empresas públicas y en esas ventas ingresaron muchos terrenos y es de ahí donde quiero partir con la presentación, que tiene que ver con para qué y por qué la tierra pública subutilizada tanto en el medio de las ciudades como en los periurbanos, las diferentes áreas urbanas, y de allí es que surge la idea de disponer de esta totalidad de tierra pública que se encontraba absolutamente dispersa a lo largo y a lo ancho del país, en todos los territorios, y sin posibilidad de ser aplicada a planes, programas y proyectos para, en este caso, no solamente la vivienda, sino equipamientos públicos, espacios públicos y demás. Para ello, y rápidamente lo explico, se crea por decreto una agencia donde se consideran los bienes del Estado y los derechos sobre ellos como un activo a ser administrado con el resto de los bienes públicos. Se lo considera un importante activo para dictar políticas de carácter redistributivo. Y ahí es donde me quiero frenar. Estaba la posibilidad de disponer de estas tierras y a su vez resolver una importante cantidad de problemáticas que tenían que ver con la vida urbana y con la imagen que yo les mostré al principio que tiene que ver con los planes de vivienda que se generaban hasta hace muy poco extramuros de la ciudad, extramuros de las ciudades argentinas, con toda la problemática que todos conocemos. El no acceso a la ciudad, la no posibilidad de recolección de residuos, la no posibilidad de acceso rápido a los empleos por parte de las familias, gente sin vivienda y vivienda sin gente. Para ello, respecto al acceso a la vivienda y en función a diferentes preceptos, entre los cuales me gusta siempre citar la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la vez el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde habla de la vivienda. Y donde la vivienda no solamente debía ser una vivienda digna, sino debía ser una vivienda adecuada. Y como bien yo planteaba recién, que esa vivienda para ser adecuada debería tener seguridad en la tenencia, servicios, gastos que se puedan afrontar, un tema no menor, gastos que se puedan afrontar, lo que venimos viviendo ya hace un tiempo importante en cuanto a ello. Condiciones de habitabilidad accesibles en términos de movilidad y la adecuación cultural.
Y es de ahí donde el programa Procrear y la línea de desarrollos urbanísticos hace énfasis, y hace un énfasis importante. La adecuación cultural, que no es no menor en las prácticas públicas en cuanto a cómo el Estado se entromete en la producción de vivienda privada y muchas veces repite tipologías, por ejemplo, en Ushuaia, en Buenos Aires o en La Quiaca, ¿no? Tema importante, bueno, les planteé recién, el tema del 14 bis de la Constitución Nacional. En función del 14 bis de la Constitución Nacional se decide crear el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. ¿Por qué? Porque la vivienda, el trabajo y la seguridad social eran los tres ejes que había que cubrir. Ligado a eso, la recuperación de los bienes del Estado y allí el modelo de gestión de desarrollo sociourbanístico. Dicho sea de paso, bueno aclararlo, Procrear no solamente trató de desarrollo urbanístico, que es el tema que vengo a tratar hoy, tuvo que ver con 178.000 créditos, de los cuales se hicieron más de 80.000 viviendas individuales y donde se hicieron más de 45.000 refacciones, y en el caso de desarrollos urbanísticos cerca de 25.000 viviendas, en 70 barrios en todo el país. Este modelo de desarrollos urbanísticos tenía tres premisas importantes, que era promover una herramienta integrando al sector público y al sector privado como constructor de vivienda. El sector público como promotor, generando, en este caso, con una creación de un fondo fiduciario, la disposición económica, en este caso el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del Tesoro Nacional, y al sector privado como productor. Un tema importante y segundo era renunciar a futuras ganancias derivadas de las valorizaciones del suelo. Un tema no menor, si uno hace una revisión en estos últimos tiempos, lo que se viene haciendo con la tierra pública desde hace más o menos 3-4 años, que nada tiene que ver con esa recuperación del valor social. Y ahí me detengo. También es bueno volver a la Constitución. Y tal vez me pongo muy normativista, pero los que venimos de la gestión, así debemos hacerlo. El artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional de nuestro país, habla claramente para qué y por qué los bienes del Estado, para qué se utilizan. Habla de la colonización de la tierra pública para técnica, fomento y progreso de la nación. Un tema no menor y en el cual se basó el programa, en este caso como punta de lanza, la utilización de los bienes del Estado. Y por cierto, el acceso a la vivienda a sectores medios con la manera de poder tener vivienda asequible, que es no más del 30% del presupuesto familiar, en afrontar un crédito similar al de un alquiler. Cuanto al modelo de gestión, se puso a disposición cerca de 1.800 hectáreas en estos 70 barrios, como les explicaba. Se evaluó aptitudes técnicas y potencialidades de los terrenos. Se preservó el patrimonio inmobiliario estatal en cuanto a que no solamente se generó vivienda, sino que se generó ciudad, les voy a mostrar más adelante. Y por sobre todas las cosas se intervino en la cadena de valor de la industria de la construcción. Para hacerles una idea, se generaron algo así de 200.000 puestos de trabajo directos y 100.000 indirectos. Más adelante les voy a contar más en detalle. Me estoy avanzando. Pero bueno, quiero ir unos 4 casos, más o menos de los 70 que hay, 4 casos que me parecía interesante y más sobre la temática en la cual nos convoca, que tiene que ver con esta generación de espacio privado, el espacio privado, ¿no? El espacio privado, pero en este caso de parte del Estado. Y cómo hacemos ciudad sobre la propia ciudad. Y cómo estos terrenos, toda esta tierra pública que estaba subutilizada, olvidada, sin ser empleada por parte del Estado, se dispuso con esta normativa y nos permitió, por ejemplo, encontrarnos con detalles en los periurbanos de las ciudades, en el centro de las ciudades. Y este me parece un caso emblemático que es el que, con el cual comienzo el libro Gestión, Planificación, Territorio de mi autoría. Este caso periurbano de Córdoba, Ruta 9 hacia el noreste, 80 hectáreas. 80 hectáreas casi como que cierran el periurbano y con la posibilidad de desarrollarlas para generar un barrio con diferentes aptitudes técnicas que ahora se las comentaré. Un poco la imagen de cómo ese cambio normativo, ¿no? Cómo los cambios normativos a veces se hacen carne en imágenes, ¿no? Muchas veces esto era un poco el PBI olvidado. En su momento recuerdo un periodista, Mario Weinfeld, en página 12, cuando se lanza el plan Procrear, habla de la recuperación de los bienes del Estado como un PBI olvidado. Es un tema no menor. Creo que tenemos varios temas olvidados en nuestra patria en ese sentido. Los bienes del Estado eran uno de ellos, y aquí hay uno de los ejemplos en cuanto a esa tierra que no se disponía. Esto vendría a ser el patio de atrás del Liceo Militar,
que con el perdón de los liceístas le usamos para hacer un barrio. En este caso, y ahí vengo un poco a la idea del espacio privado desde el Estado. ¿Cuál fue un poco la idea de desarrollos urbanísticos? La idea de desarrollos urbanísticos fue poder disponer de esta tierra, generar desarrollos urbanísticos que no solamente contasen con vivienda digna, sino vivienda adecuada, en cuanto a que cuando hablamos de adecuado tiene que ver con todas las características que planteaba recién, pero con variabilidad tipológica, no solamente desde el punto de vista de la cantidad de personas o de familias a albergar, sino ligadas a cuestiones formales, a que existiesen en un mismo barrio más de 30 o 40 tipologías diferentes. En definitiva, hacer porciones de ciudad que permitiesen a la sociedad poder vivirlas, ¿no? Y de hecho también generar, como podemos ver aquí, un aporte a la sociedad en espacio público. Tal vez estoy metiendo en el panel que sigue, pero a mí me parece interesante porque estos desarrollos urbanísticos tienen beneficios directos, que es generación de vivienda con crédito para la familia argentina, claramente, pero beneficios indirectos enormes en cuanto al espacio público. Por la generación, por ejemplo, este barrio, se generan 80 hectáreas de uno de los parques metropolitanos, si el intendente de la ciudad lo quiere, eso ya es una decisión local, realizar una donación en la ejecución de este barrio, una donación de este espacio público y del resto de los espacios públicos, que cuentan con áreas para equipamientos de todo tipo, la posibilidad de contar con locales comerciales, la posibilidad de generar desarrollos sociourbanísticos donde la vida de la gente pudiese ser más sencilla. Para eso se plantearon, como comentaba recién, diferentes premisas, configuración espacial, tipologías diversas, trazados que continuasen las líneas propiamente dichas de la ciudad, construir en la propia ciudad para que la gente pudiera contar con la posibilidad de vivir en la ciudad y no que una vivienda de crédito o una vivienda social, si se quiere, para el sector medio, fuese una vivienda en una ciudadela de las afueras, con todo lo que eso implica en cuanto a la vida urbana, la vida laboral, cuestiones que tienen que ver hasta con la desigualdad, en cuanto a temas de movilidad y demás. Para ello se llamó a concursos públicos, recién se lo planteaba uno de los colegas, que lo que se buscó es cambiar un poco la matriz en la que venía teniendo el Estado en cuanto a la obra pública, a la licitación, la típica licitación de quién trae el proyecto más económico, ¿no? En este caso lo que se planteó son licitaciones de proyecto, precio y plazo, y eso para nosotros arquitectos fue una buena noticia porque se planteó la posibilidad de que no se podía avanzar con la licitación si lo primero que no tenías era un avance del 7, tenías que tener 7 puntos en la arquitectura. Tenías un concurso de arquitectura dentro del concurso de licitación. Si vos no pasabas los 7 puntos, no podías abrir el sobre de, en este caso, precio e incluso el plazo. O sea, se competía por diferentes variables totalmente diferentes en el caso de Procrear. ¿Por qué? Porque lo que queríamos lograr era un cambio radical en cuanto a la calidad de producción de vivienda pública, traer lo mejor de la vivienda pública, lo mejor de la vivienda privada y poder convocar a la matrícula, por sobre todas las cosas. Bueno, un poco este caso de esta pieza urbana de Córdoba, como bueno, los niveles de compacidad, la posibilidad de espacio público en relación al espacio privado. Aquí estamos hablando de barrios, en este caso de 90 habitantes por hectárea, casi como el ideal, ¿no? O sea, la posibilidad de que pudieses tener tu vivienda cercana al transporte, con posibilidad de tener contacto para el retiro de los residuos, parque, jardín, escuela, locales comerciales. Por cada 50 viviendas, una vivienda para discapacitados, todos los desarrollos urbanísticos, es un tema importante que recién lo planteaba Pablo en cuanto a un ejercicio que estaba comentando de una vivienda privada que planteaba. Y en este caso, así se salía desde el Estado. Esta era la idea de salir del Estado, ya no como planteábamos al principio, esa imagen que les mostré, que son muchas casitas repetidas. Esas licitaciones que eran una hoja con una casita repetidas por la cantidad que quieras hacer. En este caso se salía por plan de urbanización acordado con el municipio, con ordenanza, o sea, cada uno de los barrios tienen ordenanza especial, acuerdo,
en ese sentido, donde, como les planteaba recién, se cedían los espacios verdes, las calles, y se planteaban las volumetrías que iban a alojar las futuras viviendas y la generación de centralidades para la vida urbana. Bueno, aquí un poco, ¿no?, lo que les comentaba recién, esto de la vivienda adecuada, qué cantidad y qué tipo de viviendas hay, ¿no? Viviendas hasta de 3 dormitorios para abajo. En ese sentido, digo, voy a ese detalle porque hoy está sucediendo con estos desarrollos urbanísticos que no se entregan porque quienes están a cargo hoy de este programa dicen que es demasiado para la familia de clase media argentina. Tema aparte y a discutir tal vez en otro foro. Aquí un poco la imagen, ¿no?, de cómo este desarrollo urbanístico, cómo la configuración de ese terreno vacío en su momento se termina de plasmar, y cómo esta idea de los bulevares y está en obra, esto ya está prácticamente parquizándose, pero uno puede ver lo que planteábamos recién, esta idea de parque metropolitano, de comunicación y de utilización para el barrio Liceo, que es en este caso de Córdoba. El liceo está por aquí, pero es la utilización de todo este predio, las diferentes densidades, planta baja, 3 y 4 pisos, vivienda en dúplex, vivienda individual. Ahora si avanzo vamos a poder ver más un poco en detalle. Acá un poco en detalle lo que les comentaba, la idea de espacios privados claramente, semiprivados, públicos, y áreas para la espera de esos equipamientos públicos. Las diferencias tipológicas en resolución de fachadas y la posibilidad de diferente mixtura, el trabajo de las manzanas, ya no como una manzana tipo, sino con la posibilidad de generar heterogeneidad en el desarrollo y la producción. Perdón, a ver cómo es esto. No, acá estamos funcionando mal. Ahí está. Bueno, un poco las imágenes, estas son imágenes de tal vez el año pasado. En este caso, parte del barrio donde uno puede ya empezar a ver cómo desarrollo sociourbanístico plantea, insisto, esto es en obra, pero esto va a ser todo el espacio verde, cómo el interés en que desarrollos urbanísticos no sea solamente vivienda, sino que sea área convocante con locales para la vida urbana, para alojar desde el consultorio hasta el banco, hasta la posibilidad de hacer ciudad en definitiva. Y que en un mismo barrio coexistan no solamente una densidad media, sino una densidad baja, y que puedan convivir entre ellas, ¿no? Y que tal vez en este caso tengan una misma lógica formal, pero dando la vuelta a la esquina uno tenga la posibilidad de encontrarse con otra tipología diferente. Y con la posibilidad de viviendas de muy buena calidad, en este caso, con posibilidades de, como insisto, con infraestructuras y tendidos de las mismas, obras de drenaje, pluviales, demás. Una porción de ciudad en este caso. Sí, paso rápido. Bueno, tenemos el caso aquí de Estación Buenos Aires, y acá me apuran, así que vamos a tratar un poquito más rápido. Esta Estación Buenos Aires, esto es al lado de Huracán, para los que se ubican en el barrio de Parque de Patricios. También era un caso, y recién les planteaba los 90, qué pasó en la Argentina respecto a cómo tierras del Estado quedan subutilizadas, y de repente, con la creación de estas agencias, se pueden disponer, y sobre todo disponerlas, porque la verdad que fue una disputa enorme, si era para hacer vivienda en definitivo o era para hacer equipamiento público. Ganamos y pudimos lograr hacer un barrio y dedicarnos a realizar vivienda y realizar en este caso un desarrollo urbanístico de 2.941 viviendas. 18 hectáreas, en este caso, bueno, muestro rápidamente un poco como Córdoba, el proyecto. Esto un poco cómo se salía desde el Estado con sectores de obra, como les planteaba recién. Estos son 10 sectores de obra diferentes, muchas empresas constructoras y cada uno con un concurso específico de arquitectura dentro del proyecto, como les planteaba recién. Y la posibilidad, insisto, por sobre todas las cosas, disculpen, de generar espacios verdes, en este caso en Ciudad de Buenos Aires, la utilización del 65% de espacio público. Este proyecto cumple holgadamente las normas de la Organización Mundial de Salud en cuanto a cuánto espacio público hace falta por persona, ¿no? Verdaderamente se pudo poner en práctica el famoso código de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a esa prerrogativa. Aquí un poco la foto, una foto de cómo ya está
concluido, no se alcanza a ver el espacio convocante verde que va a haber por aquí, que en algún momento se llamará, me imagino, a concurso público para hacer el espacio verde, y en este caso los diferentes tipos de edificios con, aquí se puede ver, con variabilidad tipológica, en este caso son una parte muy parecida, pero uno puede ver aquí cómo hay diferentes arquitecturas. No se alcanza a ver porque es bastante grande, pero aquí tal vez podemos empezar a percibir esos detalles. Son diferentes sectores de obra donde hay diferentes estudios y diferentes constructoras que generaron las viviendas. Aquí se puede ver un poco más en detalle, acá, área ferroviaria, ¿no? Estos son predios colaterales ferroviarios utilizados para la producción de vivienda. Producción de vivienda, insisto, con lo que dije al principio, vivienda con ciudad, ciudad con vivienda, la posibilidad de tener transporte al lado de tu casa. Bueno, un lateral del proyecto. Bueno, esta imagen no sé si se ve tan bien, pero es Tandil. Me interesaba pasar a otra densidad y en este caso a 30 hectáreas en Tandil, 600 viviendas. Tiene más o menos, tiene una densidad de población de 70, más o menos 60, 70 habitantes por persona y también pasa lo mismo en ese sentido. La posibilidad de trabajar ese dominio privado, pero con la posibilidad, insisto, y va a la redundancia, de contar con una importante cantidad de espacio público y con igualdad de condiciones, como les planteaba recién, con vida urbana y centralidades, por allí, con locales comerciales, con conexión con el resto de la ciudad, ciudad dentro de la ciudad, no extramuros de la misma, sino como continuación de parte de la ciudad. Yo esto lo digo de esta manera, pero yo les comento lo que costó disponer de esta tierra, que tal vez para una conversación aparte, pero es donde nos decían que habían bombas enterradas, bueno, en fin. Es difícil muchas veces romper con el statu quo de temas que tienen que ver con el propio Estado. Acá un detalle un poco de las viviendas, de este barrio, de cómo la configuración del espacio público, la posibilidad de estos beneficios directos e indirectos que le planteaba, lograr la vivienda para la familia argentina, pero un espacio público convocante, con la posibilidad de irradiar para el resto de la ciudad, hacerlo parte del resto de la ciudad, al barrio. Y por último les quiero mostrar Ushuaia, porque bueno, es un programa que procuró, y esto de la adecuación cultural nos lo tomamos en serio, y en este caso es un predio de las Fuerzas Armadas también, que bueno, no nos quedaron queriendo mucho últimamente, pero bueno, fue una manzana enorme, son varias manzanas, son 13 manzanas, una montaña. Esto yo me acuerdo cuando lo desafectamos, era haberle desafectado una montaña a la Armada, era como una cosa. Pero verdaderamente se pudo trabajar muy bien y ahí es donde uno puede ver las necesidades urbanas y de hábitat que no son solamente la vivienda. O sea, este barrio, yo siempre lo llamo como un barrio de la excusa, porque de repente lo que se quería en esta ciudad donde no había espacio público convocante es tener un espacio público convocante que estaba vedado al uso público, que era esto, ¿no? Entonces, como uso público y uso privado se pudieron vincular de tal manera, con todas las características que yo les decía, diversidad tipológica, la posibilidad de contar con vivienda de diferente tipo, pero en sí poder disponer de un área nueva en la ciudad, que no es un tema menor a la hora del hábitat, un tema que está muy en boga últimamente, que es qué es hábitat y para qué. En ese sentido, un poco lo que se buscó con este barrio es eso, ¿no? Es trabajar sobre el espacio público futuro y el espacio privado presente. Así que en ese sentido, bueno, yo voy un poco cerrando. La idea de haber contado un poco rápidamente, ¿no? Lo que fue el programa Procrear es poner de manifiesto la importancia que tiene la recuperación del valor social de bienes del Estado y cómo desde el propio Estado se encaran a partir de ahora en adelante cuestiones que tienen que ver con la vivienda pública en la Argentina. Así que les agradezco el tiempo. Muchas gracias.